Muy buenos días, amados, amadas de Dios. Es una bendición para mí estar en esta mañana con ustedes, dándoles las gracias a Dios porque es un nuevo amanecer, un nuevo día lleno de la plenitud del Espíritu Santo. Y como ustedes saben, cada vez que nosotros abrimos su palabra, porque yo me guío por su palabra, que es esto, aquí está la vida y está la muerte también, porque si tú sigues otra vía, ustedes saben dónde vamos a llegar. Pero Dios es bueno y maravilloso y para siempre son sus misericordias. Así que en esta mañana vamos a estar orándole al Señor, vamos a estar poniendo todo este momento en sus manos y agradeciéndole a nuestro Padre Celestial, orando por aquellas personas que aún no se han conectado y las que se van a conectar ahora. Bienvenido, Juan Carlos, que Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Mi hermana Janet, bendiciones. Igualmente a Thaís, que está aquí conmigo, que Dios me la bendiga. Una fiel mujer de Dios, una mujer ungida, como ustedes también. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por tu Santo Espíritu, Padre, te doy las gracias por este bello y maravilloso día de vida. Gracias por todas tus bendiciones, por tu eterno amor, por tu deidad, Señor. En esta mañana, Señor mío, quiero dar esta reflexión, que tú me guíes, Señor mío, con denuedo, que yo abra mi boca, Padre Santo, y que tú hables a través de mí, Espíritu Santo de Dios, Señor. Te pongo todo lo que yo vaya a hacer en este día y ahora, Padre, en tus manos, Señor. Señor mío, toca el corazón de todas aquellas personas que van a escuchar tu palabra, Padre, y ponles el querer como el hacer para que se conecten y que esta reflexión llegue a muchos lugares del mundo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo hoy les traigo una palabra, una reflexión muy bonita que está en la Biblia, que está aquí en Gálatas 5, y vamos a estar hablando de ello. Y voy a estar hablando de estar firmes en la libertad con la que Dios nos mandó a llamar. Entonces, Cristo te hizo libre a ti, me hizo libre a mí, ya no estamos bajo condenación. Entonces tenemos que permanecer firmes. Y no dejes que nadie te robe tu libertad. Esa libertad que Dios te ha hecho, que Jesucristo te ha puesto en tu corazón. Pero usemos esa libertad, ¿para qué? Para amar, para servir a todo aquel que necesita, para orar por las personas, por buscar de la presencia de Dios. Esa es la verdadera vida en el Espíritu. Porque Jesucristo no vino solamente a perdonar tus pecados y mis pecados, sino también vino a ¿qué? A romper esas cadenas de opresión, esas cadenas que nos estaban atando, como es la culpa, la falta de amor, el miedo a la oscuridad, el miedo a no saber qué pasa mañana, la ansiedad, todo eso, a eso vino el Señor, ese pecado y la necesidad de ¿qué? De ganarnos el favor de Dios. Porque para eso vino nuestro Padre Celestial, pero no a ganarnos el favor de Dios con nuestras propias obras. Porque recuerda que en la cruz, que fue donde el Señor fue clavado, ¿qué dijo el Señor cuando Él ya estaba a punto de irse con nuestro Padre Celestial? Dijo, consumado es. Consumado es. Todo fue hecho, no quedó nada sin hacer. Todo lo hizo Él, todo lo cumplió y pagó. Pagó por ti, pagó por mí, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, pagó todo. Por eso dijo, consumado es. Qué hermoso, ¿no? Esas palabras, pero sin embargo, nosotros a veces tratamos de ¿qué? De volver a las viejas costumbres. A esas viejas costumbres que no nos llevan a edificarnos. A esas cadenas viejas que el Señor ya rompió. A veces tratamos de volver a empatar esas cadenas y decir, no, Señor, es que yo no soy digno, Señor, de ti, porque, Señor, si yo me porto mal, Señor mío, tú no me vas a amar más. Y eso no es así. Dios te va a amar y sigue amándote. Él no te va a amar más de lo que te ama, ni te va a amar menos de lo que te ama. Él seguirá amándote siempre igual.
siempre te va a seguir dando ese amor, esa plenitud del Señor. Pero Pablo, recuerden a Pablo que él dice, estad firme. No debemos de ceder el terreno al enemigo. No, sino mantenernos firmes. Porque el enemigo lo que trae es mentira, desilusión. Va a matar, va a hurtar, va a robar. Todo eso lo trae el enemigo. El Señor nos hizo libres en Cristo Jesús para seguirlo a Él. No seguir el camino de libertinaje, sino seguirlo a Él. Porque tu libertad no depende de tus propios méritos, sino del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Esa es la libertad a la cual hemos sido llamados. Vamos a leer Gálatas 5 del 1 al 26 y dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, porque ya Él nos hizo libres. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Ustedes saben lo que es la circuncisión, ¿no? La circuncisión es ellos se circuncidaban el prepucio para decir que eran judíos, son personas judaizantes y todo aquello. Pero Pablo lo dice, que no va a aprovechar nada. Y dice, de cierto, os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Tenemos que examinarlo. ¿Quién te estorbó para no obedecer a la verdad, lo que dice la palabra? Está persuadido, no, esta persuasión no procede de aquel que os llama. No, eso no procede de Dios, procede del enemigo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensáis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, cualquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ustedes saben que no podemos satisfacer los deseos de esta carnecita que siempre nos está pidiendo cosas que no proceden de nuestro Padre Celestial. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una lucha espiritual y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Fíjense ustedes, las cosas malas de los deseos de la carne, ¿cómo son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Está muy claro y muy conciso allí. Mas el fruto del Espíritu, que es lo que tú y yo debemos de sacar adelante, de expresar, cuál es amor, gozo, paz, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre. Tales cosas no hay ley, pero las que son de Cristo, los que somos de Cristo, hemos que crucificado la carne, ¿verdad? Con las pasiones y los deseos, la hemos crucificado juntamente con Dios, porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué feo es eso, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. No debemos estar en ese mismo nivel como están las personas que no conocen al Señor. Cristo murió ¿para qué? Para librarnos del pecado, de una interminable lista de que nos venían en las leyes, las regulaciones, los mandatos. Él nos hizo capaces de hacer lo que antes era imposible para nosotros. O sea, vivir desinteresadamente y no para hacer ¿qué? No para hacer las cosas del mundo, de nuestra voluntad, no, eso es lo que no quiere el Señor, que hagamos nuestra voluntad, lo cual nos llevaría nuevamente ¿a qué? A la esclavitud de nuestros deseos egoístas. Eso es lo que no quiere el Señor, porque aquellos que usan su libertad para hacer lo que quieren, vuelven a vivir nuevamente ¿en qué? En el pecado. Pero es incorrecto imponer cargas de guardar la ley. Debemos oponernos a quienes quieran esclavizarnos con reglas, con leyes, con métodos, con condiciones especiales para adquirir la salvación, porque eso no es del Señor. Y tenemos que crecer ¿en qué? En el conocimiento de Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, aquí en esta lectura podemos observar que adquirir la salvación por medio del cumplimiento de la ley, no vamos a ser salvos. Porque nosotros somos salvos, ¿por qué? Por gracia. Y esa gracia es inmerecida. Entonces, cuando Pablo dijo, nada aprovecharás, Cristo estaba explícitamente diciéndole a los Gálatas que si se circuncidaban, ¿para qué? Para adquirir el favor de Dios. Con esa acción estarían rechazando la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo. Diciendo que entonces el sacrificio que había hecho Jesucristo en la cruz no era válido. No habían sido suficientemente entendidos lo que significaba la salvación en Cristo Jesús. Entonces, el obedecer la ley no hace más fácil que Dios nos salve. Lo único que podemos hacer con esto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes con esto para ser salvos? Es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y personal Salvador. Aceptarlo a Él, porque por gracia somos salvos. Una gracia inmerecida por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Entonces no podemos ganar el amor ni el favor de Dios por medio de nuestras acciones. Eso es imposible, porque nadie va a ganar esa salvación porque yo soy bueno, porque yo le doy a las personas, porque yo hago esto. No, eso no es así. Y como dice aquí en Gálatas 5, la circuncisión simboliza el tener el linaje, que tenían el linaje correcto. Y ellos podían cumplir con todas las exigencias, pero eso no fue posible. No fue posible que ellos cumplieran con todo esto, ni tampoco el esfuerzo, ni la disciplina, ni la conducta que ellos tenían para poder cumplir esto, ni la moral que ellos tenían, porque fue imposible que ellos cumplieran con la ley y sus mandatos para poder ser salvos por
nuestro Padre Celestial. Entonces, si alguien pensara adquirir el favor de Dios por medio de la circuncisión, tendría que cumplir toda la ley y obedecer por completo. Pero esto solo ocasionaría que una separación entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque eso no es lo que quiere el Señor actualmente. No es que estemos cumpliendo toda la ley, sino que por gracias vamos a ser salvos. Nosotros somos salvos, ¿por qué? Por la fe, por medio, no por nuestras acciones, porque no, eso no nos va a hacer salvos. Pero sin embargo, lo que hemos sido perdonados por Dios, vamos a responder a su gracia. ¿Con qué? Con ese amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amor los unos por los otros. Porque el perdón de Dios es completo. Y Jesús lo dijo, que los que han sido perdonados muchos amarán mucho, como lo dice en Lucas 7:47. Vamos a ver qué dice en Lucas 7:47. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué les parece? Es bastante fuerte esa palabra, ya que la fe se expresa por medio de ¿qué? Del amor. ¿Tenemos suficiente amor? Usted puede considerar su amor por los demás como una medida de su fe. Yo amo a esa persona, yo amo a la otra. No es que yo ame a una más que otra o ame a una y otra no. No, el Señor nos manda a amarnos. Ese es el segundo mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice aquí también en Gálatas 5 que un poco de levadura hace leudar toda la masa y que ella ¿qué? Se esponja, suba, como cuando estamos haciendo el pan, ¿verdad? Que dejamos la levadura ahí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una sola persona equivocada entra en contacto con un creyente? Puede contaminarlo y puede confundirlo y puede confundir a los demás. Por eso que dice, un poco de levadura hace que la masa se infle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llevar la palabra del Señor. Sí, pero para llevarlos a Cristo Jesús. Como dice Pablo aquí, la persecución que Pablo experimentaba, que demostró que él predicaba el verdadero evangelio. No predicaba el evangelio que estaba en donde, en los judíos, en las personas judaizantes, no. Él predicaba el mismo evangelio. ¿Por qué creen ustedes que él fue perseguido? Él fue perseguido porque no aceptaban que él predicara el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque habían falsos maestros. Y ellos querían que predicara lo que ellos querían, no lo que no lo que él aprendió de Jesucristo. Y por eso fue que ellos lo perseguían para matarlo, para encarcelarlo, porque ellos no podían soportar la verdad que Pablo decía. Y fue perseguido, bueno, como ustedes saben que fue encarcelado y lo mataron, horrible, pero gloria a Dios porque Él está allá arriba en los cielos con el Señor. Y te pregunto, ¿ustedes han sido rechazados por amigos o seres queridos que por ustedes haber seguido a Cristo? ¿Tú has sido rechazada por seguir a Cristo? Yo sí fui rechazada una vez. Fíjense ustedes, yo una vez, hace muchos años aquí, cuando comencé en Houston, tenía un grupo de, digo, amigas entre comillas, ¿no? Y pasé por un desierto y ellas se burlaban de mí y yo lo supe, porque ella decía, ¿cómo esta está pasando por un desierto y no habla de Dios, no predica de Dios? No, eso es mentira, que no sé qué más. Y ellas me rechazaron, ellas no me volvieron a llamar, ellas no, nada. Pero gloria a Dios por eso, ¿sabes? Porque cuando no nos rechazan por el Señor, wow, eso el Señor nos tiene allí, el Señor sabe, te conoce. No sintámonos mal por eso. Jesús le dijo
a sus seguidores que no se sorprendieran si el mundo los odiaba, porque primero el mundo lo odió a él. Como dice Juan 15, 18, 19. Vamos a leer aquí, 15, 18, 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, amarían lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y eso fue lo que pasó conmigo. Me aborrecieron, no me trataron mal, porque el Señor ya me había escogido para Él. Y gloria a Dios por eso. Ya que la fe mía va a expresar por medio de su amor, va a expresar cosas bellas, cosas bonitas. Y usted puede considerar su amor por los demás como una medida de la fe. Y qué bonito, ¿verdad? Cuando pasa eso. Qué bonito cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, pero el Señor está con nosotros. Pablo hace una distinción también entre el libertinaje y el ser libre, estar en libertad. Porque el libertinaje, lo dice muy claro, el libertinaje es el abuso de la libertad a fin de pecar como yo quiera. No es una libertad para seguir al Señor, para hacer las cosas que el Señor nos manda, sino es una libertad para hacer lo que al Señor no le agrada. Pero en absoluto, esa es una esclavitud al pecado, porque eso es lo que lleva ese libertinaje, para volver al pecado. Y a otros por la propia naturaleza pecaminosa que aún tienen en su cuerpo, en su corazón, dentro de ellos. Eso es algo pecaminoso que nosotros estamos llevando, y tenemos que saber que si Dios nos llamó a libertad para ser verdaderamente libres y no andar otra vez en el pecado, revolcándonos y tirando perlas a los cerdos. No, Señor, nosotros no debemos ser esclavos del pecado, porque ya hemos sido libertados para hacer lo correcto en nuestro Padre Celestial, en ese camino que nos va a llevar a la verdad y a la vida, y nos va a llevar a los cielos, que tenemos que hacer lo correcto y glorificar a Dios en nuestras vidas, cada momento de nuestras vidas, por medio del servicio a otros. ¿Y cómo les vamos a servir a otros? Si alguien viene a tu casa y te pide un vaso de agua, te pide comida, pues dásela. Dásela. Yo por lo menos hoy me siento satisfecha porque vino mi hermana Thais, me pidió café y se lo di. Me pidió sándwich y se lo di. No le dije no tengo, es tarde. Se lo di. Porque ella tiene también la gracia de Dios. Y si no la tuviera una persona que no conociera al Señor, también se lo diera. Porque a Dios nos llamó a eso, a amar a todas las personas. Entonces tenemos que tener cuidado de no confundir nuestros sentimientos con la dirección que nos da el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la guía y que implica el deseo de escuchar la dirección de Dios. Como le dijo a Abraham, sal de tu parentela. El Señor no le dijo dónde iba a ir. Él solamente obedeció, pero él sabía que Dios estaba con él. Y mientras Dios esté contigo, no importa, sal de allí, que el Señor te vaya a acompañar todo el tiempo. Espera su dirección. Y que nuestros sentimientos y nuestros impulsos sean dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, busquemos ser guiados por Él cada día de nuestras vidas. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Cristo estará en nosotros. La mente de Cristo estará en nosotros. Su amor te va a motivar a ti a hacer acciones que Dios le va a gustar que hagas. El Espíritu Santo te va a ayudar a controlar los deseos egoístas. Pablo describe dos fuerzas que luchan en nosotros, que es la carnal y la otra es la espiritual, con el Espíritu Santo.
pero sabemos con esa naturaleza pecaminosa, esos malos deseos que tenemos nosotros o la inclinación a hacer cosas malas. Vamos a ver, Pablo nos dice que estas dos fuerzas no son iguales, porque el Espíritu Santo es infinitamente más fuerte que la carne, que los deseos de tu carne. Porque si dependemos de nuestra propia sabiduría, vamos a tomar malas decisiones. Pero si nos afianzamos en el Espíritu Santo, que Él nos guíe, nos hable, nos dirija, vamos a estar allí en el camino que el Señor quiere que estemos, que estés tú y que esté yo. Entonces la única manera de liberarnos o libertarnos de esos malos deseos es por medio de ¿qué? Del poder del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que quiere el Señor, como dice Romanos 8:9. Vamos a ver qué dice Romanos 8:9 aquí. 8:9 más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjense ustedes, ¿por qué creen ustedes que el Señor dice, y aquel que no tenga el Espíritu del Señor no es de Él? Porque hay unos que no lo tienen y otros que sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo como nuestro único y personal Salvador y le estamos obedeciendo. Estamos en el camino para poder llegar a los cielos. Porque por algo lo dice Él y hace esa salvedad al que tiene el Espíritu de Dios, al otro no. O sea, bien sabemos que Dios separa esas dos cosas. En Efesios 4:23, fíjense ustedes lo que dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar esta mente porque esta mente está contaminada. Esta mente, nosotros muchas veces por nuestra propia concupiscencia llevamos pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Decimos, Señor, ayúdame. Sí, porque hay esa fuerza pecaminosa, la carne, que aún estamos aquí en este mundo y tenemos esta carne pecaminosa, pero Dios nos ayuda, Dios nos va a ayudar. Y Colosenses 3, fíjense ustedes, 3 del 3 al 8 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Eso éramos nosotros, eso era lo que hacíamos nosotros cuando no conocemos al Señor, cuando no conocíamos al Señor. Pero una vez que el Señor nos liberta de todas esas ataduras, de esas cadenas, nosotros no podemos volver aquí al charco a revolcarnos otra vez. No, nosotros tenemos que seguir adelante, alimentarnos con su palabra, escuchar su palabra, buscarlo. Porque si seguimos en lo mismo, no hemos muerto realmente al pecado. Seguimos en la carne y eso no lo quiere el Señor. Entonces todos tenemos malos deseos, como le decía, los cuales nos van a involucrar en actividades demoníacas, como es las hechicerías. Vamos para que me lean las cartas, para que me den tabaco, que me lean la mano, todo eso. Y nos llevan a cometer pecados como es la inmoralidad sexual, como es la fornicación, el adulterio, la lascivia, echarse con varones, todo eso, esos pecados que el Señor ya pagó por ellos. Y hay gente que está, como dice, sorda, muda de todo y no quiere aceptar a Jesucristo. Esto nos vaya a cometer pecados, al igual que los pecados menos obvios, que tú dices, ¿cuáles son esos pecados menos obvios? Son como los celos, el ser egoísta, ser
resistir a las personas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Para aceptar a Cristo como Salvador debemos apartarnos de nuestros pecados, apartarnos del mundo y clavar nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz de Cristo. Ya basta de estar con malas palabras, expresarnos con el vocabulario antiguo. Eso no lo quiere el Señor. Pero sin embargo, esto no va a significar que nunca vamos a volver a pecar. Nunca vamos a tener rastro de nuestros malos deseos. Pero como cristianos tenemos la capacidad de que si pecamos, ya hemos sido libertados del pecado y podemos ir a los pies de Cristo, ¿verdad? Arrepentirnos del pecado, porque cuando tenemos el Espíritu Santo y tú haces algo que no sea de Dios, el Espíritu Santo te redarguye. Eso no es bueno. Eso no está bien. Pero si no tienes el Espíritu de Dios, ni por tu propia conciencia, muchas veces la conciencia está carcomida, está silenciosa de tanto pecado y ya piensa que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Eso es lo que pasa con lo que no han experimentado el conocer a nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ir al Señor y no tenemos que volver a ceder nuestra naturaleza pecaminosa a seguir en libertinaje. Entonces, cada día debemos de entregar nuestras tendencias pecaminosas a Dios y crucificarlas. Y necesitamos depender completamente del poder del Espíritu Santo en cada momento para poderlas vencer. Tenemos que vencerlas, ponérselas a Dios, clavarlas en la cruz. Señor, perdóname, ayúdame a no seguir en este pecado, Señor. Ayúdame, Señor, porque sé que no estoy bien. Y yo sé que el Señor lo va a hacer. Amén. Bueno, amados, amadas, esto era lo que les tenía por el día de hoy, esta reflexión. Pensemos, volvamos a escuchar la reflexión para que nos demos cuenta que no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere en nuestra vida, lo que el Señor desea que nosotros seamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y recuerden que los lunes está la hermana Carol Condenares, los martes está esta servidora, Milagros, y los jueves está la hermana Vanessa Reich, y los sábados, los viernes la hermana Julie de Gutiérrez, y los sábados la hermana Eunice Fariña. Aquí estamos casi toda la semana para llevarle una pequeña porción de la palabra de Dios. Acompáñennos. Y esta prédica, expándanla a toda persona. Mándenla a las personas que aún no han conocido a Dios o que están conociendo a Dios y aún luchan por esa parte pecaminosa, por la carne. Pero yo sé que Dios nos va a ayudar en el nombre de Jesús. Padre, Señor mío de la gloria, gracias, Señor mío, por todas las cosas que has hecho en mi vida, Señor. Gracias, Señor mío, te agradezco por la salvación que ha hecho en mi vida, Señor, por tocarme, Señor mío, por haberme separado del mundo y haberme llevado a tu luz admirable, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido por todas esas personas que se van a conectar luego, que si no te han conocido, Señor, Padre Santo, tú las lleves a tu redil, Padre. Señor, haciendo estas palabras, Señor, perdona mis pecados, Señor. Yo me arrepiento, Señor mío, de todo lo que he hecho en mi vida, Señor. Yo te reconozco como mi Salvador, Señor, como el Hijo de Dios, Señor mío. Y te pido, Señor, que me perdones. Inscríbeme en el libro de la vida eterna, para cuando tú vengas o yo tenga que partir, Señor, pueda entrar en los cielos, Señor. Ayúdame, Señor, con mi fe, que crezca cada día más, Señor, que yo te busque cada día más en espíritu y en verdad, Señor. Te amo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde. Nos vemos el próximo martes. Primero Dios. Les amo mucho.